¿Cómo están? Es un agrado de volver a saludarles a través de las pantallas de Pucón TV, a través de las redes sociales, nuevamente junto a Ivonne Palma, consejera familiar, para seguir hablando un tema que no deja indiferente a nadie, que es cierto, el duelo. Hablamos la definición del duelo, duelos en distintas ocasiones y también en las personas adultas. Pero ¿qué pasa con los niños, con nuestros niños, cuando se tienen que enfrentar a esta situación? Ivonne Palma, ¿cómo está? Muy buenos días. Sí, hoy día vamos a hablar de un tema que es bastante complejo, si bien es cierto más para los adultos, porque los niños viven el duelo de una manera muy especial conforme a la edad y al desarrollo emocional que ellos vayan teniendo. Ya. Pero sí, para nosotros los adultos es muy complejo comprender o saber si un niño a los 4 años puede realmente comprender el tema de la muerte o no, o cómo decírselo. Entonces vamos a ver aquí algunas pautas que son bien importantes con respecto a la comprensión de la muerte por los niños según su edad. Para comenzar, para contextualizar, ¿a qué edad puede un niño entender este significado o que una persona haya fallecido? La edad concreta, digamos, donde comprenden ellos a cabalidad el tema de la muerte es a los 9 años. Pero vamos a ver qué sucede antes. No es que antes no comprendan, pero ya a cabalidad entendiendo todo lo que encierra la muerte o todo lo que conlleva a los 9 años. Pero antes de los 7 años, 4, 5, 6, porque ya un niño a los 4 años puede darse cuenta que un ser querido ya no está. Pero el niño antes de los 7 años puede diferenciar entre el sueño y la muerte. Segundo, el niño tiene nociones de irreversibilidad. ¿Qué significa eso? Que alguien que se muere no vuelve a vivir, pero no es que lo comprenda a cabalidad, tiene nociones. Por otro lado, el término de la universabilidad, que tiene que ver con que la muerte es algo que nos ocurre a todos, también tiene nociones, no es que lo comprenda, y no generan generalmente angustia frente al tema de la muerte antes de los 7 años. No es que el niño ande preocupado que se va a morir o que la mamá se va a morir, a no ser que haya pasado una experiencia un poco traumática, pero si no hay angustia con respecto al tema de la muerte. A los 7 años concretamente hay un poco más de noción de irreversibilidad y universalidad ante la muerte, un poquitito más. Y sí puede haber angustia ante la representatividad de la muerte, porque ya se da un poquito más cuenta lo significativo que es su mamá, por ejemplo, sí, claro, o su papá, o su abuelo o abuela. Entonces ahí como que comienzan un poquito a generar angustia al imaginarse o que a un compañerito le sucedió. Entonces ellos empiezan como un poquito a angustiarse porque comienzan a entender que si la mamá o el papá muere ya no va a volver. Y a los 8 años de edad, aprenden a adquirir el concepto de muerte. Es como que ya lo pueden comprender, comienzan las preguntas un poco más agudas, y sí ya se comprende el concepto de irreversibilidad, o sea que no hay retorno. Y a los 9 años entonces tenemos el concepto completo de la muerte. Recién ahí, a los 9 años. Y bueno, y también debe ser la forma, ¿no?, de cómo expresamos a un niño que una persona ya falleció, o el papá, la mamá, el hermanito, qué sé yo. ¿Cómo hacerlo? Bueno, eso es muy difícil, ¿cierto? La verdad es que hay que considerar también todo lo que eso conlleva, tanto para el adulto y también poderlo comunicar al niño. Entonces hay unas pautas que podemos seguir y que pueden ayudar al televidente o a la mamita, al papá, cómo poder hacer esto. Y lo primero, hay que elegir un momento de intimidad. El niño necesita ser protagonista. ¿En qué sentido? Es formar parte del proceso. Porque imaginémonos lo que conlleva una muerte.
Entonces los adultos, ¿cierto? Todo lo que eso genera, lo hemos hablado en programas anteriores, y obviamente cuando hay niños pequeños como que casi pasan a un segundo lugar porque yo estoy tan enfocado en lo que aconteció, cómo aconteció, porque va a depender de cómo fue, si fue algo repentino, un accidente o fue una enfermedad prolongada, va a depender de muchos factores. Y algunas otras cosas que son más trágicas aún. Entonces todo lo que eso ya conmociona, pero aún así tiene que haber un momento de intimidad para comunicarle al o los niños lo que sucedió. Y tiene que formar parte de este proceso. No puede pasar que qué es lo que está pasando. Algo está pasando raro porque entran y salen y lloran. ¿Y qué pasó? No puede suceder eso. Entonces tiene que comunicarse. En segundo lugar, la persona que se lo comunica debe ser cercana al niño. ¿Por qué? Porque según el vínculo que el niño tenía con esa persona, así va a ser la intensidad del impacto que tenga el niño. Porque es diferente que murió mi vecina o mi vecino de la esquina, que yo lo quería mucho, pero no es lo mismo que mi mamá o mi papá o un ser cierto cercano. Por lo tanto, la persona debe ser cercana. En este caso, lo ideal es uno de los progenitores, y si no es así, porque uno de ellos falleció, que lo haga una persona cercana, querida por la persona en la cual ese niño confíe. Tercero, para comunicar una noticia de muerte a un niño hay que estar tranquilo. No se trata de inhibir las emociones. O sea, yo perfectamente puedo llorar, porque eso también al niño va a significar que él va a validar las emociones, que las emociones son buenas, que yo sí puedo expresar la pena que yo tengo. Por lo tanto, ¿cierto? Debemos expresar emociones, pero siempre manteniendo la calma. No desesperarnos, porque obviamente estamos comunicando una noticia que para el niño ya es impactante. Otro punto importante es contestar las preguntas que nos hagan. Contestar con la mayor sinceridad y naturalidad. Se debe conocer el grado emocional del niño. O sea, no es lo mismo comunicarle a un niño de 9 años que sí entiende el concepto muerte, a diferencia de un niño de 4 años que no entiende todavía la irreversibilidad ni la universalidad, que él puede decir, mi papá se fue pero va a volver. Es como que se fue a un viaje y cualquier día va a llegar, o va a llegar para la Navidad. Porque un niño de 4 años todavía no entiende estos conceptos, a diferencia de un niño de 9. Entonces el que comunica tiene que saber en qué grado emocional se encuentra ese niño. ¿Qué hay de aquello, perdón, cuando dice, no, pero que tu papá se fue al cielo y te mira ahí? ¿Esa estrellita es tu papá? No tenemos que usar, ¿cierto? Esos conceptos, porque al niño lo pueden confundir. Hay niños pequeños que buscan a su papá en el cielo, lo buscan a sus seres queridos en las estrellas en la noche. Entonces es algo que nosotros no debemos hacer, ni decir cosas como tan desatinadas, por así decirle a un niño, todas las personas que se portan mal se van a ir al infierno, por ejemplo. Ese tipo de cosas nosotros no lo debemos. Ahora tu papito, tu abuelito es un angelito. Ese tipo de cosas debemos evitarlas, porque la verdad es que vienen a confundir al niño y nosotros debemos ser más concretos. De hecho, nosotros debemos usar palabras concretas, valga la redundancia, como cáncer, como muerte, como accidente, como murió. No adornemos una realidad. Se fueron más confusos. Porque el niño es muy astuto, muy perspicaz. Entonces no debemos tratarle de adornar algo, sino que decirle con naturalidad qué fue lo que pasó. Porque de alguna manera, ¿cierto? Le vamos a hacer más fácil esta adquisición de la comprensión de la muerte de un ser querido. Estamos conversando junto a Ivonne Palma, consejera familiar, de este tema importantísimo que es de cómo el niño, ¿cierto?, puede enfrentar también un duelo o derechamente la muerte, cómo expresárselo. Queremos hacer un breve corte, quédese con nosotros, ya regresamos.
Estamos de regreso junto a Ivonne Palma, consejera familiar, tocando este tema, ¿cierto?, de los niños y también, por supuesto, de la muerte, ¿cierto?, o del duelo. Y quedamos que debemos ser concretos a entregar la información al niño cuando una persona ha fallecido. Debemos ser muy concretos. Se debe integrar al niño en los rituales relacionados con el fallecimiento, ¿cierto?, que vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Y también no hace falta darle al niño toda la información. Hay cosas que nosotros debemos a lo mejor guardarnos, especialmente, por ejemplo, si ese ser querido falleció en un accidente de una manera trágica, a lo mejor no entrar en mayores detalles, no ocultarle que el fallecimiento ocurrió en un accidente, pero no darle detalles. Porque y sobre todo va a depender de la edad del niño, pero no darle detalle. Y lo otro, no toda la información como de golpe, sino que también se puede hacer en forma gradual en el caso de una enfermedad prolongada. Para que vaya procesando. Para que vaya procesando, no así como de golpe, o ocultarle al niño durante todo el tiempo que la mamita, por ejemplo, tuvo un cáncer, ocultárselo y de pronto la mamita se fue y ahí recién su mamá murió. No, es mejor un proceso. Paulatinamente irle entregando al niño la información, porque de esa manera va a ser más fácil asimilar cuando el ser querido parta. Sí, es muy importante. Es bueno, Ivonne, que los niños, nuestros niños, participen de todo lo que tenga que ver en los servicios, por ejemplo, el velorio, el funeral. Sí, por supuesto que sí, porque debemos considerar que los niños se sienten muchas veces responsables, por ejemplo, de la muerte de un ser querido, porque fíjate tú que el niño, por ser niño, ¿cierto?, eso lo vemos en el desarrollo vital, los niños son egocéntricos. Entonces pueden pensar, mi mamita murió por mí porque yo la reté, porque yo no obedecí, porque yo no me tomaba la leche, por ejemplo. Entonces, cuando el adulto cercano, ¿cierto?, que se hace responsable de comunicar esto, debe hacerle sentir que él no es responsable. Y si a este niño no lo involucran en todos los rituales que conciernen al fallecimiento, como el velatorio o como el funeral, el niño puede pensar que efectivamente es responsable. Y eso debemos evitarlo. Cuando nosotros llevamos al niño, lo hacemos partícipe, por ejemplo, del velatorio. Ahora, ¿qué sucede cuando son niños de 4, 5, 6 añitos? A veces, mientras sucede el velatorio, ellos juegan con otros primitos, con otros amigos, y andan para adentro y andan para afuera. Nosotros nunca un adulto debe decirle, por ejemplo, Juanito, no juegues más, tú tienes que estar acá. ¿No te das cuenta de lo que está pasando? O sea, ¿cómo vas a andar jugando o riéndote cuando mires lo que está sucediendo? Estamos velando a tu abuelito. Eso no, porque el niño es niño y vive el duelo como un niño. Por lo tanto, si juega, tanto mejor. Lo que no significa que él no lo esté procesando. Sí, claro. Lo mismo en la enseñanza. A veces hay niños, ciertos, sentados en el suelo, mirando por la ventana y están escuchando todo. No significa que el niño lo esté procesando. Por lo tanto, nosotros no debemos encasillar al niño, encuadrarlo a lo que nosotros consideraríamos que el niño tiene un respeto hacia lo que está sucediendo. Por lo tanto, debe ser partícipe de eso. Con respecto a la percepción directa, en este caso del cadáver, ¿cierto? Si el niño expresa su deseo de verlo, entonces sí se puede llevar a cabo. Si el niño no lo expresa, no lo obliguemos. Porque si el niño dice, yo quiero ver a mi mamá, o yo quiero ver al papá, bueno, entonces, ¿qué debemos hacer ahí? Con mucha naturalidad llevarlo, ¿cierto? Y ojalá en un momento de privacidad, no cuando esté toda la gente. En un momento de privacidad, ¿cierto? No necesariamente antes de partir hacia el cementerio, puede ser antes, la noche anterior, que el niño quiera, siempre cuando el niño quiera y el niño lo exprese. Porque de alguna manera eso le da al niño la posibilidad de despedirse de su ser querido a su manera. A su manera. Tampoco nosotros debemos privarle y decirle cómo debe hacer las cosas, sino que puede ser que el niño, cuando tú le comuniques esto, no quiera hablar más del tema.
no debemos obligarlo. Ni tampoco debemos decirle, llora todo lo que tengas que llorar. No, el niño va a llorar cuando tenga que llorar. Es posible que vea y listo ya y se siga jugando. Por supuesto. ¿Y qué esperaría uno? Que rompiera en llanto. Sí, claro. Pero a lo mejor el niño no va a romper en llanto en ese minuto. Lo puede ser en la noche, 2 días después del funeral. Cada niño tiene su proceso, como así cada adulto tiene su proceso con respecto, ¿cierto?, a este hecho que es inevitable en la vida del ser humano. Muy bien, nos ha quedado muy claro y espero que usted también, que está allí al otro lado de la pantalla, agradecer, Ivonne, por estos consejos, ¿cierto? Estos tips que son importantes y resolver algunas de las consultas también que usted puede comenzar a hacernos a través de su programa. Muchas gracias por recibirnos. A ustedes. Muy bien, nosotros continuamos aquí compartiendo con ustedes.